libertad que nosotros tenemos en este momento no es de elegir qué es lo que voy a vivir, sino cómo lo voy a vivir. ¿Lo voy a vivir de buena forma? ¿Lo voy a aprender rápido? ¿O me voy a dedicar a sufrir, a que me duela y a porfiarle al universo, a luchar contra todo lo que está alrededor? Porque no me gusta simplemente lo que está pasando. La libertad, en el fondo, no es un lugar al que usted va a llegar. La libertad es un proceso. Y ese proceso es un proceso, amigo, de desprogramación. De ir sacando, de ir descubriendo, identificando todas estas cosas que hablamos hace un rato e ir sacándolas. Por lo tanto, la libertad es un proceso. Cuando nosotros hablamos de amor, generalmente nos referimos al amor hacia los otros. Entonces, yo tengo mucho amor y es una vibración de alta frecuencia de un amor que tengo, por ejemplo, hacia mi pareja, hacia mis hijos, hacia mis padres, pero la vibración de la autenticidad es el amor también, pero que me tengo a mí mismo. Porque autenticidad es, de cierta manera, no ocultar quién soy yo. Deseamos ciertas cosas porque alguien los instaló, ciertas cosas, y tenemos ciertos conceptos porque alguien también nos dio un modelo y nos dijo, mira, esto es ser exitoso, esto es ser feliz. Entonces, al final, tú decís, no somos libres, sino que estamos eligiendo dentro de lo que nos instalaron, o dicho de otra forma, amigo, dentro de los que nos programaron. Felipe te saluda, Juan Pablo está aquí, charlando de la vida, del amor que hay en ti. Respiras profundo, se escucha el corazón, sube la energía, se eleva la intención. Conectados, tu podcast alcalino, un espacio de luz en tu camino. Conectados, te hace bien desde el sonido. Espiritualidad que cambia tu destino. Bienvenidos, queridos amigos, a un episodio más de Conectados. Este es el episodio número 148, donde como siempre tengo el gusto y el placer, el honor, por supuesto, de invitar, de saludar a mi gran amigo, maestro, cifrólogo, Felipe Caravantes. ¿Cómo estás el día de hoy, Felipe? Muy contento, estamos de vuelta. ¿Sí? Si es que nos echaban de menos. A la gente que nos escucha, que nos ve. Bueno, mira, yo creo que hay un tema que alguna vez hemos conversado, ¿cierto? Anteriormente, pero ahora lo estaba mirando un poco porque siempre hemos hablado acá en el programa, ¿te acuerdas de que estamos en un ciclo que es de transición, donde el planeta está pasando desde el punto de vista de los números 2025, 2026 y 2027 por 3 años que nos van a llevar a hacer cambios, nos van a llevar a hacer como ciertos como ajustes? Bueno, recientemente estábamos conversando, ¿te acuerdas? Que uno ha tenido a veces algunos cambios de estado de ánimo, que a veces está un poco más cansado o está con algunas cosas internas. Y eso se debe también a todo este tema que hemos conversado. O sea, hay una situación que en el planeta está existiendo este cambio de la frecuencia, cambio de la energía, y eso es para llevarnos un cambio. Fíjate que yo creo que uno de los mayores cambios, una de las cosas más importantes, es el tema de la libertad, que ese sería como el gran tema. Y como yo siempre, tú sabes que yo me apoyo en los números, porque los números son muy sabios y también se encuentran en las personas, como hablábamos la otra vez, ahora que ya comencé el ciclo de talleres, donde la gente a través de sus números va entendiendo por qué piensa de cierta manera y por qué actúa de cierta manera y por qué tiene resultados también en la vida. Entonces los números siempre están aquí para guiarnos y para mostrarnos ciertas cosas. Mira, y se me ocurrió recién, mientras estábamos conversando, antes de entrar al programa, mira, tomé el año, mira, y hice lo siguiente. Se ve bien, amigo, ¿ahí, cierto? Sí. Y hice la suma de 2026, es decir, 2 más 2 son 4, más 6 son 10, 1 más 0 da 1. Bueno, y hay otra técnica, cómo se saca este número, que es un número 5, que es un poco más largo. Entonces, desde el punto de vista de la cifrología o la numerología integrada, nosotros, ¿qué es lo que tenemos acá? Fíjate, en el año tenemos 2 números. Y fíjate que tú, siempre que hemos conversado, el rey de la libertad es el número 5. Y acá lo tenemos. Pero tiene un amigo, o sea, no es el único, pero tiene un amigo también que no le gusta también que le pongan, que lo coarten, que es el número 1. Mira, y justo me acabo de dar cuenta, está el dúo dinámico,
por llamarlo los números acá, y tú decís, así que estos dos tienen un tema con la libertad. Claro, por ejemplo, aquí, para que quede claro a la gente que nos ve y que nos escucha, si usted tiene la fecha de nacimiento, por ejemplo, un 5, podría haber nacido un día 14, un día 23 o un día 5, o es de mayo, por ejemplo, o tiene un número 1, no sé, nació el 10, el 19, el 28, se van a dar cuenta que estos números, cuando usted los tiene como característica de la personalidad, va a indicar que uno de los grandes temas, amigo, este tema de ser libre y que de alguna otra forma no quieren mucho que le digan lo que tienen que hacer, porque ellos quieren hacer las cosas a su forma. Aquí hay un tema entre los dos también, entre el 1 y el 5. Ahora ya, para que saquemos la pizarra, mira, aquí lo vamos a poner acá, que queden mejor, ahí mira, ahí están la dupla, Eso. el 1 y el 5, para sacar esta pizarrita. Claro, el 1 y el 5, digamos, son números también que, vamos a decirlo así, son muy independientes, muy dinámicos, pero un gran tema, amigo, es la libertad. Entonces, yo creo que aquí es bueno conversar lo que te comentaba un poco yo al principio, que cuando uno empieza a conversar con la gente tiene como la idea que somos libres. Y aquí empieza otro tema, porque uno dice, no, si yo soy libre. Entonces aquí yo le digo, mira, si tú empiezas a mirar esto con mayor profundidad, tú te das cuenta que hay como una ilusión de la libertad. Claro, y cuando uno empieza a conversar de esto, a la gente no le gusta, porque al final empieza a decir, ¿cómo me estáis tratando de decir que estoy como prisionero de algo? Sí. Y aquí hemos conversado varias veces desde distintos temas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno empieza a revisar todo este tema, amigo, ya, y uno empieza a decir, bueno, a ver, yo soy libre. Claro, yo creo que aquí hay un tema donde se nos ha convencido, entre comillas, que somos libres, pero confundimos esta libertad con la elección. Entonces, tú dices, ¿a qué te refieres con eso? Claro, por ejemplo, vamos a mostrarlo acá. Tú vas a elegir dentro de un menú o de opciones que te dan. ¿Se entiende bien la idea? Entonces tú dices, mira, claro, a ti te dicen así, oye, mira, tú eres libre, tú puedes elegir, tú puedes hacer todo esto. Sí, suena muy bonito, pero cuando tú empiezas a analizar esto con mayor profundidad, tú decís, claro, pero si lo miramos así, nosotros estamos eligiendo dentro de lo que nos pusieron. Ya, comentemos algo que pasa en el tema de la política, pues, amigo. Te ponen la parte de la política, te ponen los candidatos y te dicen, bajo este concepto usted puede elegir. Claro. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Que dices tú, sí, puedo elegir dentro de lo que me dieron. ¿Ya? Entonces, también, un segundo punto con respecto a esto. Tú te has dado cuenta que si nosotros empezamos a revisar nuestros deseos, vamos a decirlo así, estos deseos que nosotros tenemos pueden estar instalados por otros lugares, por otras instituciones que nos metieron en la cabeza antes que nosotros pudiéramos decir, claro, uno dice, ¿por qué tengo estos deseos? Porque alguien o algo, de alguna otra forma, te lo instaló en tu psique. Y piensa tú también, esto cuando te dicen a ti qué es ser como exitoso. Y tú empiezas a darte cuenta que tienes unos modelos en la cabeza de lo que es el éxito. Pero no necesariamente lo elegiste tú. Y entonces, cuando empiezo a hablar con la gente sobre estos temas, amigo, entonces yo le digo a la gente, mira, pareciera ser que estuviéramos libres, pero ¿qué te parece si yo te digo que en el fondo nosotros lo que hacemos es elegir algo, no con libertad, sino que según lo que nos dan bajo un menú? Segundo, deseamos ciertas cosas porque alguien los instaló, ciertas cosas, y tenemos ciertos conceptos porque alguien también nos dio un modelo y nos dijo, mira, esto es ser exitoso, esto es ser feliz. Entonces, al final, tú decís, bueno, aquí hay algo muy raro, porque en el fondo no somos libres, sino que estamos eligiendo dentro de lo que nos instalaron, o dicho de otra forma, amigo, dentro de los que nos programaron. Entonces, ¿realmente existe esta libertad? ¿O estamos siempre siendo condicionados? ¿Siempre estamos de alguna otra forma siendo bombardeados? Entonces, y aquí justamente uno de los temas, por ejemplo, voy a poner este ejemplo, mira, que después lo podemos analizar, mira, el número 1. Uno de los temas del número 1
que esté el día, porque él tiene un tema con la libertad. ¿Y cuál es el tema del número uno especialmente? La libertad de ser uno mismo. Pero ahí sería la pregunta, amigo. ¿Realmente eres tú? ¿O eres alguien que está programado y que está condicionado por ciertos esquemas sociales para que seas tú? Y entonces, amigo, puede llegar el 5 que está acá, mira, y puede empezar a cuestionar las creencias o lo que yo tendría que hacer. Por ejemplo, y aquí después podemos hablar sobre estos temas, cuando te dicen, mira, tú tenés que casarte, tú tienes que estudiar tales cosas. Bueno, pero la pregunta es, ¿quién te dijo eso? Entonces yo creo que aquí dejo instalado, si hablando de este, dejo instalado el tema con esta como ilusión de que yo soy libre. ¿Y qué te podría decir? Existen estructuras invisibles que nos guían. Ahora, ¿cuál sería el tema? Y en estos temas que estamos hablando, de mayor conciencia, de poderse dar cuenta de esas estructuras. Y justamente hay unas estructuras muy importantes que tanto tú como yo las estudiamos y trabajamos con eso en las clases, por lo menos lo que yo hago, es cuando empiezo a revisar cuáles son las estructuras de pensamiento que tiene la persona que cree que es libre. Entonces de repente cuando estoy en clase aquí en la pizarra y estamos viendo alguna situación, yo le digo, mire, usted tiene instalado este programa o esta creencia donde usted toma decisiones desde ahí y usted tiene estos resultados que a usted no le gustan. Pero primero tiene que verla porque usted no la ve. Entonces ahí no se da cuenta la persona que está, vamos a llamarlo así, siendo condicionada, pero es una prisionera. ¿Pero una prisionera de qué? De una idea, de una creencia, de algo que te instalaron a ti y que tú no eres tan consciente. Por lo tanto, dejo aquí instalado lo siguiente. Uno de los temas de esta libertad, amigo, es darse cuenta que estoy siendo dirigido por ciertos programas, que estoy siendo de alguna otra forma influenciado por ciertas ideas que yo creo que soy libre. Entonces uno podría decir, entonces me estáis diciendo que soy prisionero de las ideas. Exactamente, por eso yo a la gente le digo, mucha gente, cuando converso con ella, le digo, usted sufre por ideas. ¿Por qué? Porque usted piensa que las cosas deberían ser así. Y cuando las cosas no son así, usted empieza a sufrir. Te dejo la palabra, amigo. Yo creo que es muy acertado todo esto que estás comentando y de hecho yo creo que hay una libertad que nosotros de cierta manera no la podemos ejercer en este plano. Y es por una simple razón, es porque nosotros no entendemos bien el contexto total de lo que estamos viviendo en estos momentos. Entonces sería como pedirle a una persona, por ejemplo a una persona no vidente, que eligiera el color de las paredes. Claro. ¿Me entiendes? O sea, algunas veces hay cosas que nosotros no podemos ver y no entendemos de la vida que estamos viviendo. Y tomar decisiones con respecto a eso sería un poco irrisorio porque no vemos el contexto completo. Muchas veces, y yo creo que muchos de ustedes se van a sentir identificados cuando yo les diga esto, a veces nos han pasado cosas en la vida que al principio sentimos que son contrarias a lo que nosotros buscamos. Y muchas veces después de que ha pasado un tiempo miramos hacia atrás y decimos, qué bueno que fue así de esa forma. Y eso pasa muchas veces porque, claro, como Felipe decía, el deseo que a nosotros se nos han implantado de un montón de cosas que básicamente componen nuestra vida actual y que tiene que ver específicamente todo lo que es la sociedad, la religión, nuestros padres. Exacto. Y de hecho, cuando tú estabas hablando de eso, Felipe, me acordaba de un tema, lo voy a comentar porque, por ejemplo, todo el tema de los diamantes. Los diamantes es una piedra preciosa que muchas personas la querrían. Generalmente, por ejemplo, en Estados Unidos se da mucho que se compran diamantes para pedirle matrimonio a la mujer. Mientras más grande el diamante, mejor. ¿Me entiendes? Exacto. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué? Porque el diamante representa algo, de cierta manera, difícil de encontrar. ¿Por qué el diamante realmente es importante o es caro en este caso? Porque es un elemento que es difícil de encontrar. Como el oro, que también es difícil de encontrar y que tiene un valor, pero ese valor no es intrínseco a lo que es eso. O sea, literalmente el diamante es una piedra. Una piedra que podría estar botada en el suelo. Una piedra que está metida literalmente en la tierra, en una roca o lo que sea. Entonces, literalmente estamos hablando de una piedra. Pero el valor que nosotros le entregamos a esas cosas por el hecho de que es escaso, entonces ahí es cuando realmente se convierte en algo que es de cierta manera de valor.
Ahora, aquí lo que sucedió en un tiempo, Felipe, sabes que esta es una información que yo escuché hace tiempo atrás, que encontraron minas de diamantes, pero con mucho diamante. Tanto diamante Ya. que hubiese hecho que los diamantes en sí hubiesen dejado de ser raros y hubiesen perdido el valor que tienen hoy en día. Y de hecho, hoy en día lo que se está haciendo es que se están produciendo diamantes a nivel de laboratorio. Se hizo una máquina que hace que ciertos componentes estén en una presión muy alta durante un tiempo, una semana, no sé cuánto será, y al final termina saliendo un diamante de laboratorio. Que, o sea, a ojos de una persona no experta, no tiene ninguna diferencia a un diamante natural. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al final todo esto que a nosotros nos han programado para decir, por ejemplo, Felipe, si yo te dijera, Felipe, yo te regalo una caja, sí, de diamante. ¡Feliz! Pero si esa caja de diamantes significara que cada diamante vale $1, es como, ya, gracias Juan Pablo. Claro. Y ahí es donde está al final el valor que nosotros le colocamos a las cosas. Que cuánto cuesta tenerlo, si es que es difícil encontrarlo, no es difícil encontrarlo, pero el diamante sigue siendo una roca. Sigue siendo una roca que personas la encuentran en las minas, en la tierra, se saca de la tierra y que simplemente después de un proceso la ponen dentro de un anillo. Entonces, ¿cuál es realmente el sentido de la vida que nosotros le estamos dando? El sentido de la vida que nosotros estamos teniendo en estos momentos. Estamos trabajando para tener cosas que son difíciles de obtener. Por ejemplo, el auto más caro. ¿Por qué es difícil de obtener el auto más caro? Porque tenéis que tener más plata para poder comprarlo. Y si yo tengo ese auto que es más caro, entonces me siento mejor. ¿Por qué? Porque de cierta manera siento que estoy ganando en la vida. Y al final nadie es realmente libre, porque como tú dijiste, Felipe, somos esclavos de nuestras propias percepciones, somos esclavos de nuestras propias leyes, por así decirlo. Somos esclavos de esas programaciones que nos han puesto la sociedad, nuestros padres, la religión y todo lo demás. Y ahí es donde yo me acuerdo, Felipe, ¿te acuerdas tú que en la Biblia dice que para poder entrar al cielo tienes que ser como un niño? Sí. Y de cierta manera un niño, tú le pasas un diamante y va a decir, ah, qué bonita la piedra, y la va a tirar, va a jugar con ella. No va a tener la capacidad de entender el valor que nosotros le damos a un diamante, no va a entender la carga económica que tiene ese diamante. Simplemente va a jugar con ella porque es una piedra más. Claro, no le da el valor que le damos nosotros que fue instalado por ciertas personas. Exactamente. Y como tú lo acabas de decir, fue instalado por ciertas personas. Entonces, ¿a quién realmente nosotros le estamos rindiendo pleitesía en estos momentos? Porque cada uno de ustedes, mis queridos amigos que nos están escuchando en estos momentos, que se tienen que levantar temprano, que tienen que ir a trabajar, que tienen que encontrar el sueldo de todos los meses, pagar las cuentas y hacer todo eso, no estamos siendo libres. Porque libertad sería poder escoger, poder elegir realmente si hoy día quiero o no quiero ir a trabajar. De hecho, una persona realmente rica, para mí, Felipe, no es la persona que tiene más dinero, es la persona que tiene tiempo para poder disfrutar de ese dinero, del que sea que tiene. Sí, pues hemos Entonces, hablado de estos temas anteriormente, sí, claro. claro. Sí. Entonces, ahí es donde está el tema, que al final la libertad que nosotros tenemos, Felipe, desde mi punto de vista, no está en este plano, porque en este plano tenemos demasiadas programaciones que nos hacen pensar que la vida es una, pero realmente la libertad para mí está en el otro plano, en el plano espiritual. Cuando nosotros, Felipe, tomamos la decisión, por ejemplo, de venir a esta vida, de tomar ciertos aprendizajes, de elegir a veces qué vida vas a vivir, cuáles van a ser los aprendizajes que vienes a realizar. Y de cierta manera, cuando yo hago ese plan en nuestra vida intermedia, digámoslo así, que es la vida espiritual, cuando yo hago ese plan, me dejo muchas cosas, muchas posibilidades, para que yo pueda elegir dentro de esta vida, pero dentro de eso, dentro de todas esas posibilidades que yo me dejé. Entonces, como tú dijiste, si yo voy a votar por algún político, no puedo votar por cualquier político, tengo que votar por los que están disponibles. Y en este caso es lo mismo. Si yo estoy en una vida, mi alma me dio ciertas oportunidades para que yo pueda hacer. Y dentro de esas oportunidades tengo la libertad de elegir. Puedo elegir, por ejemplo, sufrir, que otras veces lo hemos dicho, Uh-huh. que al final el dolor
el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Exactamente. Entonces puedo elegir sufrir, puedo elegir ser feliz, puedo elegir que no me importe, puedo elegir que me importe demasiado. Entonces, yo siempre les digo a mis pacientes, Felipe, que nosotros vamos a aprender la lección que venimos a aprender. Da lo mismo cómo, pero la vamos a aprender. Ahora, tú puedes tomar el camino corto, que es decir, mira, esto me está pasando, listo, tomo el aprendizaje. Línea recta. El camino más fácil para poder llegar hacia la meta. Línea recta. Lo entendí, busqué dentro de mí, hice el aprendizaje, listo. Ya lo aprendí, lo suelto, gracias al universo por permitirme aprender esto, avanzo. Pero también puedo decir, no, es que no es lo que yo quería, y me puedo empezar a dar miles de vueltas y sufro porque no sucede y no es lo que yo ando buscando, y peleo con aquí, peleo con allá, y trato de hacerlo diferente, y llega un momento donde estoy tan cansado que no me queda otra que aceptarlo. Y lo termino aprendiendo. Al final el aprendizaje se hace igual. Algunas veces el aprendizaje no se hace en esta vida, porque hay personas que siguen luchando hasta los últimos días con lo mismo, manteniendo, por ejemplo, energías de rabia, de injusticia, de dolor en sus cuerpos, y sosteniéndola por muchos años, incluso hasta que termina esta vida. Y si terminas esta vida sin haberlo aprendido, adivina qué pasa. Vienes a otra a aprender lo mismo. Hasta que lo terminas aprendiendo. Entonces, para mí, Felipe, la libertad que nosotros tenemos en este momento no es de elegir qué es lo que voy a vivir, sino cómo lo voy a vivir. ¿Lo voy a vivir de buena forma? ¿Lo voy a aprender rápido? ¿O me voy a dedicar a sufrir, a que me duela, y a porfiarle al universo, a luchar contra todo lo que está alrededor, porque no me gusta simplemente lo que está pasando? Entonces, sí, yo creo que hay una libertad ahí, que es una pequeña libertad de cómo lo voy a vivir. Pero la verdadera libertad de vivir, o qué es lo que voy a vivir, porque ahí es donde elegimos al papá, elegimos a la mamá, a los hermanos, muchas veces elegimos a la pareja, muchas veces elegimos si vamos a tener o no vamos a tener hijos, muchas veces vamos a elegir un montón de cosas. Esa libertad que nosotros podemos hablar que es una libertad mayor, esa libertad nosotros la ejercemos antes de venir a este plan. No, y ese punto está muy bueno, lo que tú estás diciendo, que justamente es como, y hemos, creo, planteado en nuestros programas, nosotros siempre tenemos un poder, y ese poder está, digamos, en las decisiones y en las elecciones que nosotros hacemos. La libertad, lo contrario sería la esclavitud. Claro. Entonces, te lo voy a mostrar así un poco. Antiguamente había una serial, se llamaba Kunta Kindi, que era una historia sobre los esclavos, ya en Estados Unidos, que se hizo muy famosa. Bueno, tú eres tan joven, no sé si la habrás escuchado, pero es muy antigua. Fue una serial que tuvo un rating pero impresionante, y era la historia de cómo habían tomado gente del África, ¿cachai? Y lo hicieron esclavos y eran personas libres. Y esta historia se llamaba Raíces. Y era una tremenda serial que tuvo a la gente así, mostraba todo, digamos, cómo ellos los esclavizaron. El blanco, por decir, ¿ya? Esclavizó. ¿Y qué pasa? Que yo creo que la gente, cuando tú le hablas de ser libre, no se dan cuenta que son esclavos, pero ya la esclavitud, Juan Pablo, ya no es física. Eso es lo que yo trato de decir. O sea, lo que yo planteo en el fondo es que yo no me veo como esclavo, yo digo, disculpa, pero tú estás esclavo. Hay un número muy interesante en TOT, mira, te lo voy a mostrar. Y vamos a mostrar una esclavitud, ya que estamos conversando de esto, mira. Hay un número en TOT que es el número 15, ¿ya? Y el número 15 muestra claramente la esclavitud. Mira, observa. Este es un número de TOT que se representa por el tarot de Rider, claro, donde nosotros mostramos, claro, el diablo es lo como se llama en el tarot, pero en TOT nos habla justamente de conocer nuestra sombra. Y lo que nosotros no tenemos claro es que estamos encadenados, mira. Entonces somos esclavos. Ahora, somos esclavos de muchas cosas. Entonces, cuando yo hablo sobre este tema acá, estoy hablando que ya la esclavitud no es física, aunque aquí te ves física, ¿te fijas? Aunque tiene otra lectura, el número 15 en TOT, es mental o cognitiva, y también es emocional. El número 15 de TOT, que se ve algo físico, ahí tú lo tienes tú, te fijas, está muy físico, estoy encadenado. Claro, el tema puntual es que yo, a lo que me refiero, es que esa esclavitud ya no es física. Porque cuando tú ves un esclavo, alguien que está como
y como atrapado en Agarrado. algo físico. Claro. Claro, agarrado. Y entonces, ¿qué es lo que no se ve? Y eso es lo que yo encuentro, digamos, peligroso, porque esta esclavitud es cognitiva o es mental y es emocional. Pero tú no ves las cadenas, po. Entonces aquí, ¿qué pasa? Que ya no son cadenas, son narraciones. Es un diálogo donde yo estoy siendo esclavo. Entonces, yo creo que esto es tremendamente importante. Por ejemplo, vamos a mostrar algo que está acá, mira. Este número, que es el 15, si tú lo sumas, te va a dar un número 6, ¿ya? Y el número 6, mira qué bonito el número 6. ¿Te fijas? Se parecen los personajes, ¿ya? Y el número 6, ¿ya? En el fondo nos va a hablar justamente del amor propio y del poder de elegir. Si te das cuenta, las personas están libres de las cadenas. Ya, ¿qué es lo que representa el número 6 unido con el número 15? Representan la familia. Entonces aquí viene un gran tema. Por ejemplo, tú puedes creer que eres libre, pero sucede que estás esclavizado a nivel mental y emocional por temas familiares, por patrones familiares, por lealtades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces la gente no se da cuenta que no es libre, claro, no se ve como un esclavo biológico, pero si eres un esclavo de esta forma de pensar. Por ejemplo, mira, para que lo llevemos a una cosa concreta para que la gente lo entienda mejor. Uno le puede preguntar a la persona, ¿cómo tu familia resolvía los conflictos? Gritando, peleando, porque tú los puedes ver. Entonces, pelean, se dicen cosas. ¿Por qué? Porque en la familia de donde viene esta persona se resolvía con peleas, con discusiones, hasta con violencia física o con violencia verbal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona, sin darse cuenta, cuando tiene una discusión, Juan Pablo, empieza a actuar con esta esclavitud, que sería mental y emocional, como reaccionaban, por ejemplo, ponete tú, los Pereira, por llamarlo así, y se ponían a pelear. Entonces tú dices, ¿de dónde viene eso? Y uno le puede decir, pero eso no es una buena forma. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Él no se da cuenta que él es esclavo de este patrón y reacciona así. Ahora, observa lo siguiente, esclavitud, otra esclavitud. Por ejemplo, ¿qué es, por ejemplo, tú que eres, bueno, yo también, qué es ser un hombre casado o qué es casarse? ¿Qué es lo que es un matrimonio? Supongamos que tú dijeras, ya, un matrimonio entre un hombre y una mujer, de los Pereira nuevamente tomando como ejemplo, es que la mujer tiene que hacer tal cosa y el hombre tal cosa. Pero podría ser que justamente esa es una idea que él tiene, pero la mujer no tiene la misma idea. Disculpa, vamos a decirlo de otra forma. Ella tiene otra esclavitud, podríamos decir. Tiene otra, claro, forma. Entonces, y estas dos formas, que a veces uno no se da cuenta, es porque, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros a veces no tenemos claro que estamos encerrados en ideas. Entonces, son cárceles mentales. Totalmente. Entonces yo le digo, por ejemplo, ponete tú ya que hablamos del número 6. El número 6, uno de los temas que a la gente siempre yo le digo en clase, tiene que ver con el amor, bueno, aquí se llaman los enamorados, pero tiene que ver con el amor propio, pero tiene que ver con el amor. Entonces le digo, cuando usted se esclaviza o usted está en el bloqueo de este número, desde TOT, usted ama cargando a los demás. Entonces usted, mira, escucha ahora, entonces usted es un esclavo. Y me dice, ¿cuál es la solución? Amar sin cargar. Amar sin carga. Wow. Ah, y me dice, y hay gente que le duele los hombros, ¿eh? Entonces me duele la espalda. Sí, ¿por qué? Porque usted carga con la gente. ¿Por qué? Porque el 6, como tiene que ver con la responsabilidad, se hace responsable de todo. Pero también como el 6 tiene otra esclavitud, que él cree que él tiene que salvar a su familia, tiene que protegerla, ¿entiendes? A toda la familia, o sea, al hermano, al papá, a la mamá, a los tíos. Por eso muchas veces yo le digo a la gente, el 6 es el entrometido cuando se bloquea y se mete en cosas que no... Ahora, él tiene buena intención. ¿Cuál es la buena intención? Que todos estén armonizados, que todos estén bien. Y también tiene otra... Mira, ahora piensa, otra parte de esclavitud sin darse cuenta. Yo voy a estar con... Mira, mejor lo voy a poner así. Uno le pregunta a la persona, ¿cómo usted sería feliz? Cuando mis hijos sean felices. ¿Cómo fue lo que dijo? Claro, cuando yo esté feliz, yo voy a estar feliz. Entonces, imagínate tú esa esclavitud, porque mira, te estoy hablando de esta esclavitud que no se ve, que no es física, pero es mental y es emocional. La persona dice que va a ser feliz cuando su familia y sus hijos estén bien.
Claro. Imagínate tú eso. Entonces, y generalmente no va a ser feliz. O va a estar siempre preocupada de eso. Siempre. Entonces, ¿por qué te digo yo? Porque la gente a veces, por eso que es importante cuando yo te digo, cuando vienen a los cursos, le digo yo, ¿qué va a pasar con los números? Los números se van a volver tus coach y se van a volver, vamos a llamarlo entre comillas, te van a dar indicios de ciertos temas que no tienes resueltos y pueden ser como un terapeuta cuando tú empiezas a entender o empiezas a ver cosas que antes no veías. Por eso es decir, vas a hacer visible lo invisible que no ves, que estás siendo un esclavo, que no eres libre. ¿Y por qué? Porque tienes ciertos esquemas que son, vamos a llamarlo así, una esclavitud que no es física, pero actúo como un esclavo. Entonces, ¿por qué para mí esto es importante, amigo? Porque nosotros desconocemos que somos esclavos. No sé si la gente desconocemos que somos esclavos. Y aquí, mira, seramos medios conspiracionales. Uno podría decir, ¿quién se encargó de meternos ideas o estructuras cognitivas para que nosotros seamos esclavos, no como antes? Porque a lo mejor antes físicamente, me tienen agarrado, voy a liberar. Me acuerdo siempre de Espartaco, no sé si viste en una película de Kirk Douglas, Espartaco que luchaba, ¿te acuerdas? Claro, pero ahora dijeron, no, sale muy complicada esta cuestión. Entonces hagamos una esclavitud más refinada. Claro. Y los vamos a esclavizar por la mente y los vamos a esclavizar por las emociones. Ujú. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto yo un poco? Porque, mira, a ti y a mí nos caracteriza este número. Una vez creo que, ¿te acuerdas que definíamos que éramos ovejas negras? ¿Te acuerdas, Juan Pablo? Sí, sí. Ya, el número 5 es el que se quiere salir del rebaño y ¿qué? Venir acá y empieza a plantear ideas que son revolucionarias. Complicado este personaje porque empieza a decir, oye, tienen que tener cuidado con esto y va explicando. Además, el 5 también es un número muy inteligente, le gusta el conocimiento, quiere saber de todo y es altamente peligroso cuando empieza a instalar otras ideas, otras ideas para liberarse, para salirse de este rebaño. ¿Te acordás de esto? Y en ese aspecto, y yo creo, fíjate que es uno de los temas que yo planteo, digamos, en las clases cuando la gente va tomando los cursos y se va revisando, va mostrando que tienen ellos estas cárceles mentales o esta esclavitud sin darse cuenta y la podemos ver a través de los números. Mira, te voy a mostrar algo cortito ya que me entusiasmé con esto. Mira, supongamos tú tenías un 3, no sé si tú tienes un 3 por ahí, una vez parece que me dijiste que sí, no me acuerdo, Juan Sí, Pablo, ¿tienes sí. por ahí un 3? Sí, en el Ya. karma, nació Mira, en marzo. Ya, nació en marzo, mire. Él tiene un 3. Entonces uno dice, ¿y cuál sería el tema del 3? Bueno, ¿y cuál sería la libertad? Mira, la esclavitud de él sería que esta persona no puede decir lo que le pasa o no puede expresarse, ¿se entiende? Ujú. De una forma, ¿cómo podríamos decir? Sin censura. Como un programa que sin censura, ¿cachai? Yo puedo ir a hablar y decir lo que me pasa y lo que yo siento. Ujú. Entonces, ¿cuál sería la libertad? El poder justamente hacer eso, expresar lo que siente. ¿Te acuerdas que una vez hablábamos, lo que callas te enferma? Sí. Claro, Hay sería un la programa de esclavitud de eso. él. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces la persona que tiene un 3 no se da cuenta que está siendo un esclavo. ¿De qué, amigo? De que no quiere molestar. De que no quiere de alguna otra forma generar algún conflicto. Y por eso una vez dijimos, ¿te acuerdas del número 3? Un número que a veces quiere complacer, quiere que todo el mundo esté feliz. Sí, pero sucede que él termina siendo un esclavo de esta situación y vuelvo con lo mismo. O sea, entonces, ¿cómo se llamaría? Se llamaría libertad de expresión. Ahora, sácalo del número 3, amigo, y lo podemos plantear en general. La pregunta es, ¿tenemos libertad de expresión, de poder hablar nosotros sin censura, sin decir las cosas? Y ahí empiezan algunos temas, porque a veces, no sé si tú te debes recordar, no sé si te habrá pasado a ti, si entramos a las emociones, ¿te acuerdas? Cuando somos de décadas distintas, digamos, de tiempos distintos, ¿cachai? Te decían, los niños no pueden llorar, o sea, los hombres no, digamos, no lloran, Sí. o no está permitido hacer tales cosas. Entonces, al final tú decís, Usar bueno, los colores entonces, rosados, por ejemplo. claro, usar estos colores. Claro. Claro, ¿qué? Entonces hay una situación de esa, entre comillas, libertad que no está. Entonces, yo no puedo, por ejemplo, expresarme realmente como soy, porque si yo me expreso como soy van a haber muchos problemas. Bueno, entiendo que hay una parte social, pero justamente, amigo, ¿cuál sería el concepto básico? Con esto termino que te debe pasar a ti.
Yo creo que uno de los grandes temas, amigo, es que nosotros no tenemos esta libertad emocional donde se nos enseñó mayormente, amigo, a reprimir las emociones, no expresarlas, que sería justamente el número 3. Es decir, yo expresar lo que me pasa, lo que yo siento. Entonces, ¿qué hago en el fondo? Mira qué fuerte lo que voy a decir, por si acaso no escuchen ahí. Se nos enseña a no ser auténtico. ¿Por qué? Porque eso es más funcional. Pero yo muchas veces de tanto aguantar, termino con problemas en la tiroides. Entonces, ¿cuál es? Por eso que, más fuerte todavía, se nos empuja a encajar y no hacer. Chuta, acabo de traicionar mi alma. Tengo que encajar aquí, no ser yo, porque ser yo, ser auténtico, no. Entonces te das cuenta que es como una esclavitud, es tener como, no. Bueno, planteo un poco eso porque yo creo que hay un gran tema, amigo, de esta libertad emocional, donde en general se nos enseña a reprimir tantas cosas. Y tú que trabajas con esto, ¿cuántas personas tú debes tener que reprimieron las emociones y eso les trajo un montón de temas después de enfermedad y otros problemas y temas con su familia y el niño herido? Y un montón de cosas. De hecho, bueno, desde la biodescodificación nosotros podemos hablar muchas cosas que el cuerpo, porque lo hemos conversado y lo hemos dicho, que lo que la boca calla, el cuerpo lo habla. Así es. Entonces hay muchas cosas y emociones, como tú dijiste, que al final cuando nosotros no las expresamos de la manera correcta, al final se terminan volviendo en situaciones de nuestro cuerpo físico. Un cáncer, un tumor, Eso. un problema a la rodilla, a la cadera, a los codos, a los hombros, a la espalda, a la vista. Y cada cosa que nosotros no conversamos, no hablamos, y yo creo que ahí tú tienes mucha razón, Felipe, esto tiene que ver mucho con el hecho de aplacar un poco quiénes somos y de no mostrarnos realmente como somos, auténticamente nosotros. ¿Y sabes qué? Yo creo que el gran culpable hoy en día, y aquí quizás me voy a poner un poco conspiranoico como tú decías, pero yo creo que el gran culpable hoy en día de que esto sea así es la educación de nuestros niños. Yo creo que es uno de los más grandes culpables porque al final tratamos de hacer que nuestros hijos entren dentro de un molde que la sociedad definió, que tienes que ser un buen estudiante, tienes que sacarte buenas notas, tienes que sacarte buenas notas en todas las materias y de cierta manera si no estudias no eres nadie en la vida. Entonces, hoy en día encajar tiene mucho que ver con todo esto que tú mencionas y de hecho me acordaba también esta plaga de personas que están saliendo con, hoy me hice los estudios y ahora me di cuenta que tengo TDAH, TDA, T de no sé qué, T de manzanilla y empiezan con todas las diferentes siglas para poder de cierta manera encajar en un lado. Porque de cierta manera no se explican por qué me pasa tal cosa, por qué yo soy así, por qué soy así, por qué cuando niño, por ejemplo, me era muy irritable o cuando niño me movía mucho y me dijeron que tenía déficit atencional y me llamaban el apoderado. Y claro, muchas veces las personas me dicen eso y yo no veo una persona con TDAH o lo que sea o... Yo lo que veo es una persona que tiene un número 5 que está mal trabajado, simplemente. Claro, ahora se puede hablar así como tú lo estás planteando. Claro. Entonces, al final siempre estamos tratando de encasillar, de entrar dentro de una casilla y al final nunca somos libres. ¿Y sabes qué, Felipe? Hay un tema que de hecho hace poco, ya lo habíamos conversado en algún episodio, pero lo vuelvo a mencionar, que siempre se ha identificado las emociones. Las emociones tienen una vibración. Y siempre se pensó que la vibración más alta era la vibración del amor. Entonces, se hizo un estudio donde se revisaron cuáles eran las emociones y cuál eran su vibración. Y se dio cuenta de que al final la vibración del amor no es la vibración de más alta vibración, sino que es la vibración de la autenticidad, lo mismo que acaba de decir tú. Ahora, el tema está en que aquí yo lo explico de una forma diferente, porque yo lo digo así con mis pacientes, le digo, mira, cuando nosotros hablamos de amor, generalmente nos referimos al amor hacia los otros.
Entonces, yo tengo mucho amor y es una vibración de alta frecuencia de un amor que tengo, por ejemplo, hacia mi pareja, hacia mis hijos, hacia mis padres, hacia mis animales, las mascotas, lo que sea. Pero la vibración de la autenticidad es el amor también, pero que me tengo a mí mismo. Porque autenticidad es, de cierta manera, no ocultar quién soy yo. Claro, lo que estábamos hablando de la libertad de la expresión. Exactamente, la libertad de la expresión. Y dentro de todo esto, tú que mostraste el número 3 y que tienes mucha razón, yo cuando pequeño me costaba mucho ser yo, mostrarme a mí mismo. De hecho, tú me conociste, Felipe, nosotros cuando estábamos en la Radio Body, yo no Sí. aparecía ni en la cámara, no tenía un micrófono, nada, porque no me gustaba mostrarme a mí mismo, no me gustaba que la gente me escuchara ni mis opiniones. Yo no creía en mis propias opiniones, no creía en mis propias ideas, no me quería lo suficiente como para poder mostrarme como yo soy. Y después de un gran proceso de trabajo espiritual que realicé y del cual Felipe fue gran apoyo, me ayudó mucho con la numerología. Yo me hice una sesión con numerología de él que fue maravillosa en su momento, me ayudó muchísimo a entender muchas cosas. Y dentro de estas cosas que Felipe me dijo, que yo pensé que Felipe estaba loco en ese momento, fue que yo podía ser un comunicador. Me dijo, es que tú tienes pasta de ser comunicador. Yo dije, ya está loco esta persona. O sea, yo no sé cómo está trabajando en mi centro. Porque de verdad, o sea, yo jamás hubiese pensado de que iba a ser un comunicador. Pero después entendí con el tiempo que al final yo tenía esa capacidad. Lo que no tenía era la confianza en mí para poder hacerlo. Claro. Y cuando trabajé en eso y empecé a ser más auténtico conmigo mismo y a darme cuenta que sí me gusta y que de cierta manera sí quiero aparecer y que de cierta manera sí quiero que me reconozcan y que no es tan mal entender que sí, quiero que me reconozcan, ¿por qué no? Y ahí es cuando efectivamente entro en otra energía que es la vibración de la autenticidad, como decía Felipe, que es la vibración del amor propio. Y una de las cosas más potentes que nosotros podemos hacer en este momento es efectivamente eso, trabajar en nuestro amor propio para ser auténticos, para no ocultarnos. Y te puedo hacer un comentario ahí mismo para que la gente también lo tenga claro. Mucha gente a veces pregunta para qué sirve este tema de los números, y lo que tú estás diciendo acá creo que es un aspecto para que la gente lo refuerce contigo. Lo que pasa es que los números, que son una información que hemos explicado que es no humana desde mi punto de vista, nos van a justamente a recordar el por qué estamos aquí, cuáles son las capacidades, los dones y talentos como tú los tenías, pero tú decías, pero ¿cómo va a ser así? Entonces, ¿qué es lo que hace el número? El número te va a recordar y te va a decir, mira, estas son tus potenciales, estas son tus capacidades. A lo mejor no las has desarrollado porque tienes algún trauma, alguna cosa que ha sucedido, pero este es el potencial que tú tienes. Entonces, lo que hace el número también, que es muy sabio, por eso que la gente de fondo respeta mucho el tema de los números, no solamente... La gente respeta mucho el número cuantitativo, te das cuenta para hacer cálculos. Imagínate, tú has hecho tu casa construyendo, tienes que tomar medidas, no podéis poner las cosas como cayeron. Todo al final tiene que ver con temas de números, de contar, de cuánto vas de los kilos, de lo que tienes que medir. Entonces, el número es muy respetado. O sea, todo, imagínate, en tema de la enfermedad, tiene tanto de azúcar, tiene tanto esto, y eso te indica dónde tú estás. O sea, el número, en el fondo, te ordena, vamos a llamarlo así, y te clarifica en el fondo dónde estás, si estás en la salud o no estás en ella. Entonces lo que te pasó a ti es que al leer los números te dicen, mira Juan Pablo, tú tienes un potencial de ser un comunicador. Y tú me dices, no, pero ¿cómo va a ser así si yo no tengo eso desarrollado? Sí, pero es que estáis traumado, tenía algún problema, pero Exacto. este es tu potencial. Entonces, no tenía la libertad de poder hacerlo. Claro, y ahí está el tema que desde un conocimiento superior, por llamarlo así, te dan una información para que tú reflexiones y te empieces a dar cuenta que a lo mejor no me conozco tan bien. Porque ahí está el tema, la gente no se conoce, no sabe quién es. Entonces, ¿qué hacen los números? Dicen, mire, señor, este es usted, y lo podemos ver en su mejor versión, ¿cachai? O, de alguna otra forma, lo podemos ver llevándolo así en blanco y negro, no es la mejor versión suya, pero eso no significa que usted no tenga esto. Y cuando las personas van escuchando, por eso le digo a la gente en las clases, escuche lo que dicen sus números, ¿entiendes? Yo lo único que hago es darte información, escucha lo que dicen ellos. Después la gente, yo tantos años que llevo en esto, dice, oh, tenían razón los números. Claro. Los números, porque seguimos, tú seguís teniendo el 3 y mira lo que estáis haciendo.
Pero anteriormente tú no hubieras creído en eso y claro, tú dijiste, claro, tengo una falta de confianza. Yo no te podría haber dicho, tenía algún 2, porque el 2, ahí está, tenemos otra combinación. Así los números también tienen luz y como tienen sombra, el 2 podría llevarte a una situación de postergarte, de no querer mostrarte, de estar como segundón. Yo te digo, pero el 3 tenéis que mostrarte. Es como el actor que tiene que salir y el 2 dice, no, yo voy a estar atrás y yo lo apoyo a usted, usted sale. Bueno, yo nací el 20, po. Y ahí está el 20 Ahí está el tuyo. 2. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque vuelvo a decirlo esto, porque mira, la gente, desde mi punto de vista, es bueno que se acerquen los números, porque los números le dan una información, vamos a llamarlo así, neutral. Te van a decir, mira, esta es la luz, esta es la sombra. Bueno, usted puede tener matices, no hay ningún problema, pero debería escuchar lo que dicen sus números. Porque, fíjate, es algo milenario, amigo, y algo, como te vuelvo a decir, cada vez que yo enseño esto, la gente se queda sorprendida, me dice, ¿y usted cómo sacó esto? ¿Cómo usted sabe esto? Señora, leyendo los números. No es que la gente diga, usted es vidente. No, señora, yo leo números. Entonces yo le digo esto. Ahora, uno también puede, a la gente que le gusta el tema de los números también, amigo, uno también, cuando la persona habla, uno ya puede escuchar al número, tanto en la luz como en la sombra. Entonces también le digo, mire, cuando habló, él habló a través del 2 bloqueado. Y entonces por eso sé que le pasa eso, porque me lo acaba de decir. Él mismo me lo dijo. Lo único que yo digo, le identifico, es el 2. Claro. Que tiene tal tema con su mamá, con su papá, con las emociones. Y ese es un tema que usted tiene que resolver. Ahora, ¿para qué le sirve la información? Para justamente empezar a vivir mejor, para tomar ciertas decisiones, para hacer transformaciones, para hacer sanaciones. Porque los números en ese aspecto te ayudan, te dan la información para que tú después puedas pasar a la acción y hacer una transformación, siempre y cuando tú quieras. Quería hacer ese alcance, amigo, porque a ti te han ayudado mucho los números, a mucha gente también, pero a veces no sé si hay tanta publicidad de esto, de lo maravilloso que ellos son. Totalmente, totalmente. Y lo que te brindan es esa capacidad de identificar lo que está dentro de ti y que no has sacado, porque al final dentro de todo esto hay una serie de números que se van armonizando, desarmonizando, digámoslo así. Y claro, por ejemplo, yo dentro de mis números, que tengo el 5, por ejemplo, la fecha de nacimiento, tengo el 2, tengo el 3, la suma me da un 5, pero aparte de eso me da un 1, la sumatoria de todo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ese número 1 debería ser el líder, debería ser el que sale, el que cree en su idea, la persona que busca, la persona que guía, la que se quiere mostrar. Pero nada de eso funcionaba, porque al final también había un tema que tenía que ver, por ejemplo, con mi infancia, con mis padres, con lo que, con haber sido visto o no haber sido visto, haber sido apoyado o no haber sido apoyado. Y ahí dentro de todo eso nosotros vamos identificando también cuáles son estas cárceles que está hablando Felipe, estas cárceles psicológicas de cierta manera que no te permiten ser tú. Por ejemplo, si yo fuera no sé, yo desde chico, Felipe, tenía, me acuerdo, quizás 6, 7 años, y yo tenía un cassette de Raúl Di Blasio, Felipe, que me encantaba escucharlo. Sí. ¿Te acuerdas que yo en algún momento sí, Raúl Di Blasio. Sí. Y a mí me encantaba escucharlo y era un niño que nunca había escuchado música clásica en su vida. Mis padres no eran de música clásica, pero a mí me encantaba Raúl Di Blasio. Yo me acuerdo que cuando él salía Canal 13 en estos programas de noche, ¿te acuerdas tú? Martes 13 y cosas por el estilo que lo invitaban. Yo siento que me encantaba y me conectaba mucho con su música. Y yo me acuerdo haberlo escuchado, entonces siempre me gustó el piano. Después estudié guitarra, estudié canto y siempre me gustó mucho esa parte, pero nunca me sentí efectivamente quizá apoyado. Y esa parte que me faltó de ese apoyo, que no es que mis padres no me apoyaran en un montón de cosas, pero en esa parte me faltó. Y de cierta manera yo nunca creí en mí, en esas capacidades que sí podría tener. Y al final ahí es donde termina volviéndose mi propia prisión, la prisión de mi propio pensamiento de decir yo no soy capaz de hacer esto. Salir de ahí, Felipe, es complicado. No voy a decir que es fácil. Es complicado, más todavía si lo haces solo. Y ahí para las personas que nos están escuchando, a veces uno puede pasar años tratando de salir solo de una situación así. Porque al final es como estar metido en el mar ahogándote y a la vez estar afuera tratando de lanzarte un salvavidas. No se puede, está ahí.
necesitas ayuda algunas veces. Oye, ¿puedo mostrar algo? Sí, Amigo, dale. lo que tú estás diciendo para apoyarte. Tú tienes un número 1 y aprovechamos aquí. Tú mismo dijiste algo muy importante. El número 1, cuando se bloquea, no pide ayuda y quiere resolver las cosas solo. Y tú acabas de decir algo muy importante, ¿cierto? Que en un momento dado no podemos solo. Necesitamos que alguien nos acompañe, alguien nos apoye. Sí, Y eso es súper importante. totalmente. Y a mí, por ejemplo, desde pequeño siempre me enseñaron a que si iba a hacer algo tenía que ser el mejor. Entonces, para mí, El número 1. claro, pero en mi diccionario de Juan Pablo, pedir ayuda significa que estoy fallando. Aquí está otra vez el número 1, pero ahí, claro, ahí está la cárcel o ahí está esa esclavitud, lo que tú acabas de decir. Entonces, eso no. Y qué bueno que la gente escuche eso, porque si tiene este número y a lo mejor necesita un apoyo, un acompañamiento, o lo que hace Juan Pablo ahí, uno dice, bueno, y. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que también el número 1 tiene que ver mucho a veces con el orgullo, con la soberbia, no. O con un tema, ¿sabes cuál es? No me quiero ver vulnerable, no me quiero ver débil. Exacto, exacto. Y eso me pasaba mucho a mí, sí. De hecho, el otro día trabajando, porque hemos estado aprendiendo nuevas cosas ahí con mi señora, siempre vamos compartiendo cosas. Yo hace mucho tiempo que tenía ganas de aprender una terapia que se llama EFT, que es Ah, sí. Emotional Freedom Technique, el tapping. ¿Dónde se va? ¿Esto? Claro, te vas tocando en Sí, diferentes puntos que sí, tiene que ver con los sí. meridianos, la medicina china, y vas repitiendo ciertas frases, tiene mucho que ver con el PNL y cosas por el estilo. Y Sí. dentro de todo eso, la Pame lo empezó a aprender porque le picó el bichito y empezó a hacerlo. Entonces hemos estado practicando todo eso y sabes tú que me han salido cosas que estaban adentro de hace mucho tiempo y esta es una de las cosas. Imagínate, yo decía, con mucho orgullo, yo decía, oye, esta casa cuando yo la construí solo y es como, claro, es sentirme orgulloso del esfuerzo que hice. Claro. Pero si hoy día yo miro atrás, Felipe, y miro todo el esfuerzo que hice, yo digo, tengo que haber estado loco. Tengo que haber estado loco para haber hecho esta cuestión solo prácticamente y no El haber esfuerzo pedido también, ayuda. po. El Claro, esfuerzo que significaba. Yo lo he claro. contado otras veces, pero yo me levantaba a las 7 de la mañana, me levantaba súper temprano, pero me levantaba temprano porque terminaba tan cansado que a las 8:30 yo ya estaba durmiendo. Me imagino, Y po, con medio esfuerzo. antes de dormir me tenía que tomar sí o sí un ibuprofeno porque si no al otro día amanecía como un estropajo y no podía hacer nada. Uh, Entonces, claro, yo miro con orgullo todo lo que hice y digo, maravilloso. Pero hoy en día, con esta otra punto de vista, Felipe, miro hacia atrás y digo, no, tengo que haber estado loco, no puedo haberme cargado tanto y haberlo hecho todo solo. Y ahí, claro, tengo varios números que tienen que ver con eso, pero principalmente esta sensación de no tener que pedir ayuda. Y pasa en todas las cosas, en toda la vida, y me sigue pasando en algunas cosas. Entonces, a veces uno siente que es el único que tiene que sobrellevar y cargar con este tipo de cosas. Y eso no es nada más que esta cárcel mental que tenemos, de la que Felipe nos está hablando, esta cárcel mental que no nos deja ser libres, que al final muchas veces tiene que ver con cómo nos programaron. Y a mí me programaron de esa forma. Y de cierta forma, nosotros estamos también programados para hacerle caso a nuestros padres, a seguir su exacto, enseñanza. Y si no lo claro. seguimos, entonces al final terminamos siendo la oveja negra y no encajamos. Y lo que nosotros buscamos siempre es encajar. Entonces, si mi padre me dice que yo tengo que saltar 3 veces, yo tengo que saltar 3 veces porque si no, no soy su hijo. Y ahí es donde Exacto. está esa cárcel que al final no nos deja libre. Es que queremos pertenecer. Exacto. Queremos pertenecer a ese grupo y ser leales. Y además te voy a contar algo. Este número 1 que tú tienes, bueno, y que mucha gente lo puede tener, habla de la soledad. Entonces hay un tema también de muchas veces sentirse solo o tener que hacer las cosas solo, como tú dijiste muy bien. Y entonces, claro, de repente también la gente se puede sentir sola con esto, con este número cuando lo tienen como experiencia de vida, como tú estabas planteando. Sí, Y de tenés que todas hacer las maneras. cosas solo. Y además es difícil hacer todas las cosas solo, pues, amigo. Ujú. Pero a veces cuando uno tiene ese tipo de cárceles mentales que estamos hablando, uno no lo ve. No, ese es el Especialmente, tema. especialmente cuando está ahí. Por eso te digo, o sea, si yo miro hoy día hacia atrás, yo digo, nunca debí haberlo hecho, nunca debí haber tomado esa decisión, nunca debí haberlo hecho solo, siempre debí haber buscado a alguien, siempre debí haber estado acompañado.
pero claro, en ese momento me hacía sentido y era lo que hice simplemente. Pero porque en ese momento nuevamente estaba metido en medio del mar y lo único que quería era salir de ese lugar. Hoy en día que estoy afuera puedo decir, no, pucha que la embarré. Entonces, si hoy día, y ese yo creo que al final el mensaje también para ustedes, mis amigos, si hoy en día ustedes se sienten que están haciendo demasiado esfuerzo, que están intentándolo y no logran salir de ahí, algunas veces quizás pueden tener este número 1 que no solamente viene en la fecha de nacimiento, porque puede ser el 1, En el puede ser nombre. enero, puede ser el 10, ¿cierto? Puede ser el Claro. 19. Hay muchos números que al final terminan llevándonos a eso. Y puede ser, como dijo Felipe, también podría ser en el nombre. Entonces a veces nosotros Claro. tenemos esa energía y esa energía nos impulsa a eso. Como a mí me impulsaba el número 3 a no mostrarme, a no hablar, a no expresarme. Y cuando nosotros nos hacemos conscientes de eso, entonces ahí es cuando empezamos realmente a ser libres. ¿Pero por qué empezamos a ser libres? Porque empezamos a tomar decisiones desde lo consciente. Porque yo empiezo a decir, oye, yo tengo ese número 3, puedo hacer algo con él. Pero también soy consciente, soy libre de decidir hacer algo con eso o no. Claro. Pero ahí ya empiezo a ser un poco más libre al darme cuenta de que tengo la opción de elegir. Cuando nosotros simplemente elegimos desde la programación, ahí es cuando también no estamos siendo libres, porque al final es la programación la que nos guía. No, tú dijiste muy bien, no estoy consciente. Bueno, ya se dan cuenta que a través de los números que hemos ido mirando con Juan Pablo, podemos ir descubriendo que somos prisioneros muchas veces y que ya sabemos que esta esclavitud no es física, es mucho más refinada. Y ese es un gran tema porque es mucho más refinada, porque no es tan fácil identificarla como tú dices muy bien. Entonces, mira, yo estaba pensando para cerrar, porque la persona, uno podría decir, bueno, si nos están contando acá que no somos libres, que hay una ilusión y que esa esclavitud no es física y que es mental y que es emocional, ¿qué se podría hacer para empezar a salir de esto, para empezar a liberarse de esto? Entonces, mira, primera cosa, quiero decir lo siguiente, que creo que es lo más importante, amigo. La libertad empieza cuando ves las estructuras que te condicionan. Yo creo que eso es tremendamente importante. ¿Ya? Si las personas quieren trabajar, sí. Claro. ¿Qué es lo que mete? Ya, primer paso. Ahora, ¿cómo uno lo hace eso? Por ejemplo, podríamos hacer algo que la persona puede hacer en su casa. Mira, primera cosa es cuando tú te das cuenta que funcionas en forma automática. Empieza a observar cuando haces cosas mecánicas y ahí te vas a dar cuenta que estás siendo esclavo de algo que tú no lo sabes. Es como que te mueves así y tú dices, oye, lo hice en forma automática. Ojo, porque significa que ahí tú no estás consciente. Te está dirigiendo algo. ¿Te das cuenta? Entonces eres un esclavo. Ahora, segundo, a mí que esto me gusta mucho en las clases. Cuestiona tus creencias. A ver, ¿por qué yo creo esto? Entonces, cuando yo empiezo a cuestionar las creencias, amigo, tú te das cuenta que de repente hay un programa, hay una idea, una cárcel que está detrás. Digo yo, ¿por qué lo veo así? Y ahí uno puede ir y decir, ¿sabéis qué más? Esto viene de otro lado. ¿Te has fijado? Es como cuando te dicen, el dinero no crece en los árboles. Todo es con mucho esfuerzo. Sí. Entonces, todas estas cosas, y tú decís, bueno, pero ¿por qué yo estoy repitiendo esto? ¿Qué pasa acá? Entonces, empezar a revisar esas creencias donde muchas veces, como te digo, no, y además que traen muchos temas, porque cuando me estoy acordando de casos que veo en clase, que veo en clase y la gente a veces se queda impactada. Por ejemplo, mira, te voy a mostrar un caso que me estoy acordando, para que vean lo fuerte de esto. Mira, amigo, por ejemplo, una persona no le va tan bien o no encuentra trabajo, ¿sabes por qué? Porque cuando fue niña, la persona vivió una experiencia donde su mamá se dedicó a trabajar y no cuidó a los hijos. Ahora, ¿qué pasó con eso? La persona le quedó una idea. ¿Cuál es la idea? Le quedó como una creencia, que si ella ganara plata y trabajara, ella va a descuidar a su familia. ¿Te fijas? Y eso hace que ella se autosabotee. Pero tiene que descubrir eso
hasta que se da cuenta que al final, ¿por qué pasaba eso que no le iba tan bien o no encontraba eso? Era porque en el fondo había un miedo de ser como su mamá y no quería repetir eso. ¿Te fijas tú? Totalmente. Y esto es súper poderoso, amigo, porque tú cuando te das cuenta de eso, tú puedes arreglar, porque ¿cuál es la idea de esto? Es corregir, rectificar y modificar para crear una nueva versión tuya. No esa que tienes. Por eso yo siempre bromeo cuando digo, ¿qué edad tiene usted? Ya me dice, por ejemplo, 54. Ah, le digo, yo está en la nueva versión, 5.4. Después va a estar en la 5.5 y bromeo con eso, como una mejor versión o una nueva versión, si quieren llamarla así. Claro. Entonces, ahí cuando tú te das cuenta, tú decís, ¿por qué no me va tan bien? Porque yo mismo internamente me saboteo que si encuentro trabajo o gano más plata o tengo más tiempo, voy a dejar botar a mi familia. Y eso es lo que la detiene para que no le vaya tan bien y se sabotea. ¿Te has fijado que hay gente cuando va a lograr el éxito, empieza como a tener dudas e inseguridad y no sabe por qué? Bueno, y lo último, amigo, tiene que ver mucho para que la gente revise este tema de liberarse, amigo, es cuando uno empieza a mirar sus miedos y empieza a reconocer los miedos que tengo. ¿Sabes por qué? Porque siempre detrás de un miedo, hay una tremenda oportunidad. Entonces uno tenía que revisar, si yo tengo miedo a esto, ¿qué hay detrás de eso? Entonces, ¿por qué, amigo? Porque yo una vez, ¿te acuerdas que lo dijimos acá? Si no, la persona no trabaja en eso, es un esclavo del miedo, que en el fondo es lo mismo, es un prisionero. Entonces yo tengo que revisar los miedos que yo tengo y ver, porque para cerrar esto, ¿qué es lo que es en el fondo? La libertad es un acto de conciencia. Entonces, la gente que va a ser libre va a tomar más conciencia de las cosas que le pasan. Entonces, se va a empezar a dar cuenta que hay una estructura que lo condiciona y va a empezar como un proceso, como tú dijiste muy bien, como un proceso. También esto también es importante. No es que yo haga así, no, es que me di cuenta y empiezo a trabajar paso a paso. Y como dice mi amigo, si usted no se siente capacitado, pida ayuda, que lo acompañe alguien en el proceso. Aquí tienen a Juan Pablo que lo hace súper bien. Muchas gracias. Y él puede acompañarlo en un proceso a usted, donde hay cosas que usted no puede solo. Necesita que alguien lo apoye, que alguien le guíe, que le diga, mira, es por acá, vamos súper bien. Y pueda liberar cosas, porque como para no caer en el uno bloqueado, no, yo lo voy a hacer todo solo y muchas veces no voy a poder. Claro, no voy a poder y entonces al final necesito apoyo. Mira, al final todos necesitamos apoyo. En el fondo, como dirían por ahí, todos necesitamos un número 2. Así que, bueno, eso, amigo, te quería decir. Totalmente, Felipe. Y dentro de todo esto es importante entender que cada una de estas cárceles que nosotros podemos tener en la vida, en estos momentos, las que estamos viviendo, son nuestras propias también elecciones. Así que en el momento que tú te das cuenta de que esto está ahí, puedes elegir, puedes decidir mejor y puedes cambiar tu vida y cambiarla muchísimo y cambiarla para bien. Así que no esperes más. Si tienes la necesidad de hacer los cambios, parte ahora ya. Si tienes la necesidad de que alguien te apoye, siempre vas a tener gente alrededor y si no, tienes terapeutas como lo es Felipe, como lo soy yo, que te podemos apoyar en ese proceso. Así que invitadísimos a empezar ese cambio porque independiente de lo que sea, siempre va a ir en mejor. Siempre cuando empiezas a hacerle caso a tu alma y empiezas a trabajar en tu amor propio y empiezas a ser quien realmente tú eres, el camino se pone derecho y empieza fácil y se pone bonito y empieza a disfrutarlo. Así que, sin miedo, queridos amigos, a ponerse las pilas, como decimos acá en Chile, y empezar a hacer los cambios necesarios. Queridos amigos, este ha sido el episodio número 148 de Conectados. Y quiero dar las gracias, por supuesto, a mi gran amigo Felipe Caravantes, quien es orientador y formador para el bienestar personal. Su página web es www.felipecaravantes.com. Su Instagram, TikTok y YouTube lo puede encontrar con su nombre, Felipe Caravantes. Ya lo sabe, Felipe siempre está iniciando nuevos cursos. Ahora ya partió el nuevo ciclo de talleres, así que tendría que esperar al próximo, pero esté atento porque se vienen más y va a poder estudiar con el maestro Felipe. Sin embargo, yo les recomiendo que tomen sesiones directo con él porque son maravillosas y cambian la vida. A mí me la cambió, yo creo que va a ser lo mismo para ustedes, así que invitadísimos a que se conecten a su página web www.felipecaravantes.com y puedan, por supuesto, acceder ahí a una
maravillosa sesión con Felipe para que les saque toda la película, para que les muestre todas las herramientas, para que también ustedes piensen que está loco como lo pensé yo en su momento. Pero después hace todo sentido como Felipe dice. Los números tenían razón. Los números tenían razón. Exactamente. Yo soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, especialista en hipnosis y en regresión a vidas pasadas. Mi página web es www.juanpabloloaiza.com. Mi WhatsApp es el +569-620-81884. Y en YouTube, Instagram y TikTok me pueden encontrar con mi nombre de usuario @jploaizao. Queridos amigos, este ha sido el episodio número 148 de Conectados, tu podcast alcalino. Recuerda que nos encanta leer tus comentarios. Así que por favor déjalos en Spotify, en YouTube, déjalos en este episodio y compártenos también a todos quienes quieran o necesiten llegar y darse cuenta de estas cárceles que están encerrados en este momento. Compártenos a todos quienes necesitan despertar a esta nueva realidad que compartimos aquí en Conectados con mi amigo Felipe. Queridos amigos, muchas gracias por estar hasta aquí con nosotros. Felipe, ¿quieres dar tus palabras al cierre como siempre? Sí, mira, quisiera decir lo siguiente a la gente que nos ve y nos escucha. Mira, la libertad en el fondo no es un lugar al que usted va a llegar. La libertad es un proceso. Y ese proceso es un proceso, amigo, de desprogramación. De ir sacando, de ir descubriendo, identificando todas estas cosas que hablamos hace un rato e ir sacándolas. Por lo tanto, la libertad es un proceso. Entonces, va a estar constantemente haciendo eso. No es que yo llegué a esto. Estoy, digamos, en eso, por llamarlo así. Eso. Totalmente, muy de acuerdo. Y es un proceso que toma tiempo, que toma esfuerzo, pero que vale mucho el esfuerzo poder hacerlo. Así que invitadísimos, mis queridos amigos. Que estén muy bien, muchas gracias por estar hasta este momento con nosotros en el episodio número 148 de Conectados. Nos vemos en el siguiente, por supuesto. Déjenos sus comentarios y nos vemos pronto. Mi querido amigo Felipe, hasta pronto. Hasta pronto. Conectados, conectados. Felipe te saluda, Juan Pablo está aquí, charlando de la vida, del amor que hay en ti. Respira profundo, se escucha el corazón, sube la energía, se eleva la intención. Conectados, tu podcast alcalino, un buen espacio de luz en tu camino. Conectados, te hace bien desde el sonido. Espiritualidad que cambia tu destino. Historia que inspira, calma y conexión. Preguntas te despiertan, contaminación, sanando tus heridas con todo el amor. El error es el mapa.